¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué hace el cerebro cuando parece que no estamos haciendo nada? Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de esa red oculta que dirige nuestro universo interior. Sí, esa que cuenta la historia de quiénes somos, incluso cuando creemos que estamos simplemente desconectados. Pensemos un momento en esas situaciones. Estás en la ducha, quizá conduciendo, o simplemente con la mirada perdida por la ventana, y de repente la mente se pone a divagar. Empieza a viajar al pasado, a planificar el futuro, a darle vueltas a algo. Pues bien, ese estado, el que solemos llamar no hacer nada, es en realidad uno de los momentos de mayor actividad para una parte importantísima de nuestro cerebro. A ver, durante muchísimos años la neurociencia se centró casi por completo en estudiar el cerebro mientras hacía tareas concretas. Resolver un problema, mover un dedo, reconocer una cara. Se daba por hecho que sin una tarea el cerebro, pues simplemente descansaba. Pero claro, a principios del siglo XXI todo esto cambió. Los investigadores se toparon con algo que, la verdad, rompió todos los esquemas. Al observar el cerebro de personas que no estaban concentradas en nada externo, vieron que no se apagaba. Que va, todo lo contrario, un conjunto muy específico de regiones cerebrales mostraba una actividad intensísima y súper sincronizada. Era un patrón que se repetía una y otra vez, una especie de modo por defecto del cerebro. Y así, con este descubrimiento, conocemos a la gran protagonista de esta historia, la red neuronal por defecto, o RND. Este es, ni más ni menos, el sistema que se enciende cuando nuestra atención se vuelve hacia adentro, el director de orquesta de nuestro monólogo interior. Formalmente, esta es la definición. Fue descrita por primera vez por el investigador Marcos Reichel y su equipo allá por 2001. Pero más allá de la terminología, lo que esto hace es ponerle nombre a una experiencia que todo el mundo conoce. Ese estado en el que la mente se sumerge en sí misma, en sus recuerdos, en sus planes y en sus pensamientos sobre quiénes somos. Y ojo, que esta red no es una sola área, ¿eh? Es todo un equipo de especialistas trabajando en perfecta sintonía. Podríamos imaginar a la corteza prefrontal medial como la directora ejecutiva del yo, la que se encarga de la autoevaluación, mientras el hipocampo actúa como el archivista, el que desempolva los recuerdos clave. Y juntas, todas estas piezas colaboran para tejer el complejísimo tapiz de nuestra vida interior. Entonces, ¿cuál es el papel fundamental de esta red? Pues lejos de ser un simple ruido de fondo, la RND es, en esencia, la arquitecta de nuestra identidad personal. Es la que construye y mantiene la historia de quiénes somos. O sea que el punto clave es este. La RND tiene 3 trabajos fundamentales. Primero, construye nuestro sentido del yo. Segundo, bucea en nuestros recuerdos, en nuestra autobiografía, para darle sentido y coherencia. Y tercero, usa todo eso para simular y planificar el futuro. Es el sistema que une nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro en una única narrativa. En el fondo, la red neuronal por defecto no es solo un conjunto de neuronas, es el motor neurobiológico de nuestro autoconcepto. Es esa voz interior que constantemente se pregunta y responde a las grandes cuestiones de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Pero claro, ¿qué ocurre cuando esta narradora interna tan poderosa se vuelve en nuestra contra? ¿Qué pasa si, en lugar de construir, se dedica a criticar y a dar vueltas en círculos sin parar? Pues aquí es donde la historia da un giro interesante. Es que aquí se ve perfectamente su doble filo. La misma red que nos da un sentido de identidad puede atraparnos en la rumiación y en la autocrítica. La que nos permite aprender del pasado también puede hacer que nos quedemos anclados en él. Y la que nos ayuda a planificar puede acabar generando una ansiedad desbordante sobre el futuro. Y aquí está la clave de todo. El problema no es la red en sí misma, para nada. El problema es su hiperactividad. Cuando la RND no se apaga cuando necesitamos concentrarnos en el exterior o cuando su narrativa se vuelve demasiado rígida y negativa, nos puede encerrar en bucles de pensamiento que son, bueno, bastante destructivos. Y la evidencia científica sobre esto es muy, muy clara. Una desregulación en la red neuronal por defecto está directamente relacionada con varias condiciones de salud mental. Por ejemplo, en la depresión, se asocia con esa rumiación que no cesa. En la ansiedad, con esa tendencia a imaginar siempre los peores escenarios. Y en el trauma, con la intrusión de recuerdos dolorosos que no se han podido integrar en nuestra historia personal. Así que llegamos a la resolución de nuestra historia, y quizá a la lección más importante. Si la RND puede ser nuestra mejor aliada, pero también nuestra peor enemiga, parece claro que la clave para una vida interior sana tiene que ser la regulación. Y esta es una distinción fundamental de verdad. El objetivo nunca es silenciar a esa narradora interna. La necesitamos. Necesitamos esa voz para tener una identidad y para poder planificar.
El verdadero objetivo es aprender a gestionarla, a ser capaces de dirigir la atención donde la necesitamos y a no quedarnos atrapados en sus historias cuando se vuelven perjudiciales. Es que el peligro de una RND sin control es precisamente este, cuando su actividad se vuelve tan dominante que literalmente nos secuestra, nos saca del aquí y del ahora, y nos quedamos perdidos en los laberintos del pasado o en las ansiedades del futuro, incapaces de conectar con lo que está pasando en el presente. Y con esto llegamos al final. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿cómo podemos dirigir nuestra mente en lugar de que sea ella la que nos dirija? Entender que tenemos este increíble narrador interno nos da la oportunidad de pasar de ser meros oyentes pasivos a convertirnos en editores activos de nuestra propia mente. Una idea sobre la que sin duda merece la pena reflexionar.